Esta es la segunda parte de un conjunto de vídeos donde hablamos del sujeto y el predicado. En este nos vamos a centrar en el predicado, ya que el sujeto ya está visto. Como dijimos, una oración es un enunciado con sujeto y predicado. Vamos a ver ahora qué es el predicado, ya que es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo. ¿Qué es el predicado? La palabra o el grupo de palabras de la oración que indican lo que hace el sujeto o lo que se dice de él. El núcleo es el verbo. Os voy a decir un truco. El predicado es la parte de la oración que no es sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Lorena juega en casa con su balón. Lorena es el sujeto, todo lo demás es predicado. Juega en casa con su balón y el núcleo es juega, que es el verbo. El predicado puede ser verbal o nominal. Vamos a ver cada uno de ellos. El predicado es verbal cuando está formado por cualquier verbo excepto los copulativos, que son ser, estar o parecer. Elena cumple 2 años, cumple es el verbo y no es copulativo, por tanto es un predicado verbal. Será un predicado nominal cuando está formado por un verbo copulativo, más un complemento. Ese complemento es atributo. El chico alto es guapo. Es un verbo copulativo y guapo es un complemento al que llamamos atributo. Algo que debemos saber del atributo es lo siguiente. Concuerda siempre con el sujeto en género y número. Rocío y Laura es el sujeto. Son amigas. Amigas es el atributo y es femenino plural, igual que el sujeto, femenino plural. Veamos otro ejemplo. El balón estaba roto. El balón es el sujeto. Roto es el atributo, masculino singular, al igual que el sujeto, que está en masculino singular, ya que concuerdan siempre. Pueden ser atributos, un nombre, un adjetivo, un pronombre o un nombre con preposición. Vamos a verlo. Veamos ejemplos de cada uno de ellos. Ella es maestra. Maestra es el atributo y en este caso es un nombre, un sustantivo. Julián parecía triste. Triste es el atributo y es un adjetivo. Los amigos éramos nosotros. Nosotros es el atributo y es un pronombre. Y por último, él es de Madrid. De Madrid es el atributo y es un nombre con preposición. Vamos a fijarnos en los verbos. Es del verbo ser, parecía del verbo parecer, éramos de nuevo el verbo ser y es de nuevo el verbo ser. Tienen atributo porque son todos verbos copulativos. Y ahora os voy a dar unos datos que es importante que tengamos en cuenta. En primer lugar, hay otros verbos de valor copulativo, pero sin ser enteramente copulativos. Vamos a ver a qué me refiero, pero antes os tengo que decir que a estos verbos se les llama semicopulativos. ¿Cuáles son? Aquellos que poseen un valor cercano al de los verbos copulativos, pero añaden matices de otros significados. Un ejemplo. Las fiestas han sido estupendas. Han sido verbo ser, copulativo. ¿Y estupendas? Si es un verbo copulativo, ¿qué será? Eso es, muy bien, atributo. Si decimos las fiestas han resultado estupendas, queremos decir lo mismo. Por tanto, resultar es un verbo semicopulativo. Y esto ocurre con otros verbos, como vamos a ver a continuación.
Vamos a ver entonces, como digo, algunos ejemplos de verbos semicopulativos. Semejar, con significado de parecer. Las nubes semejaban ovejas en el cielo. Semejaban en el sentido de parecían. Andar, cuando pierde su significado de movimiento. Fijaos en el ejemplo. Marcos andaba disgustado. No quiere decir que Marcos caminaba, sino que Marcos estaba disgustado. Por tanto, andar en este caso es semicopulativo. Otros casos similares se dan, por ejemplo, con los verbos sentirse, ponerse. Mirad los ejemplos. Marisa se sintió feliz o Luis se puso colorado. Son verbos semicopulativos. Y esto que os voy a explicar ahora es solo para que os suene de cara al año que viene. ¿Qué ocurre con el atributo en el caso de los verbos semicopulativos? Ya no es un atributo propiamente dicho, puesto que tampoco se trata de un verbo copulativo. En ese caso, lo que antes era atributo, ahora tiene un nombre concreto. ¿Cuál es ese nombre? Se le llama complemento predicativo y se pone así, pred. Por tanto, en estos casos, ovejas, disgustado o triste son complementos predicativos. Y ahora vamos a ver el segundo aspecto importante que debíamos recordar. Los verbos ser y estar a veces tienen valor predicativo. Vamos a explicarlo bien. Esto se produce cuando el verbo ser significa ocurrir, suceder, tener lugar. El partido será en el patio. El partido tendrá lugar en el patio. Y el verbo estar, cuando significa encontrarse en algún lugar. El Teide está en Canarias. El Teide se encuentra en Canarias. ¿Qué pasa en estos casos con el atributo? Al tener valor predicativo no hay atributo. En su lugar llevan complemento circunstancial de lugar o complemento circunstancial de tiempo. Vamos a ver los ejemplos anteriores. El partido será en el patio mañana. En el patio es un complemento circunstancial de lugar. Mañana, complemento circunstancial de tiempo. Contestan a la pregunta de ¿dónde y cuándo? El Teide está en Canarias. En Canarias contesta la pregunta de dónde, por tanto, complemento circunstancial de lugar. ¿Qué os parece si vemos ahora algunos ejemplos? Vamos a analizar el predicado de algunas oraciones. Voy a utilizar las oraciones del vídeo del sujeto y así quedarán analizadas completamente. El libro de Harry Potter tiene 22 capítulos. Como ya sabemos, el libro de Harry Potter es el sujeto. Todo lo demás, es decir, tiene 22 capítulos, es el predicado. Como no es un verbo copulativo, es un predicado verbal. Y así lo ponemos. Y lo escribimos así, sintagma verbal, ya que es un grupo de palabras y la palabra más importante es un verbo, sintagma verbal. Y entre paréntesis, predicado verbal. Y señalamos que tiene es el núcleo, es decir, es la palabra más importante de este sintagma verbal. Vamos con otra oración. Esmeralda y Andrea fueron anoche a un concierto. Ya sabemos que Esmeralda y Andrea es el sujeto, por tanto, todo lo demás es el predicado. Fueron anoche a un concierto. La palabra más importante es el verbo, por tanto, es un sintagma verbal y la función la ponemos entre paréntesis. Predicado, en este caso, predicado verbal. La palabra más importante, como decía, es el verbo. Será el núcleo de este predicado. Y si nos preguntamos cuándo, podemos decir que fue anoche, por tanto es complemento circunstancial de tiempo. ¿A dónde fueron? A un concierto. Si os fijáis, ese grupo de palabras comienza con la preposición a. ¿A qué os suena? Esto lo vimos en el tema anterior. Es un sintagma preposicional y tiene la función de
complemento circunstancial del lugar. Otra oración. El sábado nosotros iremos a la playa. Ojalá, ¿verdad? Ya sabemos que nosotros es el sujeto, todo lo demás es predicado y lo vamos a poner así. Y es un sintagma verbal, predicado verbal. Iremos es el núcleo. ¿Qué será el sábado y a la playa? Esto ya lo conocemos. El sábado es un grupo de palabras. La más importante es un nombre, sábado. Por tanto, sintagma nominal. Y tiene la función de complemento circunstancial de tiempo, ya que responde a la pregunta de ¿cuándo? Y a la playa ocurre igual que en el caso anterior. Es un grupo de palabras que comienza con la preposición a. Por tanto, es un sintagma preposicional. Entre paréntesis vamos a poner la función. Responde a la pregunta de dónde. Por tanto, complemento circunstancial del lugar. Y vamos ya con la última oración. Daniela es mi mejor amiga. Daniela es el sujeto, todo lo demás predicado. En este caso, el verbo es ser y es copulativo, por tanto, el predicado es nominal y lo vamos a escribir así. Es un sintagma verbal, porque la palabra principal es un verbo, y entre paréntesis la función. Tiene la función de predicado, en este caso, predicado nominal. El núcleo es la palabra más importante, el verbo. ¿Y qué es Daniela? Mi mejor amiga. ¿Qué será mi mejor amiga? El verbo ser es copulativo y todos los verbos copulativos tienen un atributo. Eso significa que mi mejor amiga es el atributo. Y con esto llegamos al final del vídeo, pero antes de terminar quiero proponeros que analicéis vosotros las siguientes oraciones. Y como ya sois expertos en el sujeto y en el predicado, hay que analizarlas enteras. Vamos con ellas. Mónica vive en el tercero. Ellos son de mi pueblo. Y por último, el festival es en el ferial.